A ver, ¿qué pueden tener en común un ordenador y una peli de juguetes? Pues a primera vista, no mucho, ¿verdad? Pero la realidad es que hay una historia increíble detrás que une a dos gigantes como Apple y Pixar. Y todo gira en torno a una persona. Y a un acuerdo que, bueno, lo cambió absolutamente todo en el mundo del entretenimiento. Y sí, aunque suene acertijo, la respuesta tiene nombre y apellido: Steve Jobs. Su vida es de verdad un viaje alucinante que conecta estos dos mundos tan distintos. Es el ejemplo perfecto de cómo los fracasos se pueden convertir en lecciones y cómo las pasiones, bien llevadas, acaban siendo imperios. Vale, para entender bien toda esta historia tenemos que rebobinar. Vámonos a los inicios de Apple. Y ojo, hay que olvidarse por un momento del gigante tecnológico que es hoy, ¿eh? Porque sus primeros años, eran una mezcla brutal de genialidad, un punto de locura y una visión que sinceramente era única. Mirad esta cifra: $666,66. Este era el precio del Apple I, el primer ordenador de la compañía. Un precio curioso, cuanto menos. ¿Algún rollo satánico o algo así? ¿Qué va? Para nada. La historia es mucho más simple. A Steve Wozniak, el cofundador, le molaba repetir dígitos. Le parecía un número fácil de teclear y ya está. Así de simple y así de particular era el Apple de aquella época. Y es que esa mentalidad se veía en todo, hasta en el logo. Mucho antes de la famosa manzana mordida, el logo de Apple era esto: Isaac Newton sentado bajo un árbol. Una imagen súper académica, ¿verdad? El cambio fue una decisión de marketing pura y dura, y en cierto modo fue una de las primeras señales de que esa unión entre diseño y utilidad iba a ser la clave de todo su futuro. Pero la cosa no acaba ahí ni mucho menos. La lista de excentricidades es larga. A ver, que llegaron a lanzar una línea de ropa en los 80. ¿Ropa? O el famoso fracaso de la PDA, Newton, que era como el abuelo del iPad. Y esto me encanta. Los colores de los primeros iMac estaban inspirados literalmente en una fábrica de carabelos. Todo esto nos dibuja una imagen muy clara. Era una empresa que no le tenía ningún miedo a probar cosas nuevas y, sobre todo, a pegársela. Y entonces Jobs sale de Apple. Pero claro, un tipo como él no se iba a quedar quieto. ¿Qué hizo? Pues invirtió en una pequeña división de gráficos por ordenador que pertenecía a Lucasfilm. Sí, la de George Lucas. La compró, la hizo independiente y le puso un nombre nuevo: Pixar. Y esto no fue un simple pasatiempo, no. Fue el principio de su segunda gran revolución. Y lo que pasó a continuación fue una locura. El ascenso fue meteórico. En menos de 10 años, Jobs cogió una empresita de software súper específica y la convirtió en un monstruo de la animación. En el 95 llega Toy Story. Y no fue solo un taquillazo, es que cambió las reglas del juego en el cine para siempre. Tanto que para 1997, el nuevo acuerdo que firmaron con Disney ya dejaba claro quién mandaba en la creatividad a nivel mundial: Pixar. Pero claro, esa relación con Disney era complicada. A ver, era necesaria, pero cada vez había más tensión. Pensemos en ello. Pixar ponía toda la magia, la creatividad, todo, pero Disney era quien se llevaba la mayor parte del pastel. Y no solo el dinero, se quedaban con la propiedad de los personajes y el control de las secuelas. Así que, con cada nuevo éxito de Pixar, Disney se hacía más y más grande, y Steve Jobs pues se frustraba cada vez más con un acuerdo que a todas luces le parecía injusto. El problema estratégico estaba clarísimo. Por un lado tenías a Disney, cuyo departamento de animación estaba de capa caída, sacando secuelas que no le hacían justicia a su historia, y por el otro tenías a Pixar, que era innovación pura y dura, pero con un modelo de negocio súper arriesgado. Dependían al 100% del taquillazo de una sola película al año. Eran dos piezas de un puzzle que de alguna manera se necesitaban la una a la otra para poder sobrevivir y crecer. La cosa se puso tan tensa que parecía que la colaboración se iba a romper. Estaban al límite. Y entonces, en 2006, llegó la solución. Y fue una solución radical. En vez de ir cada uno por su lado, Disney decidió cortar por lo sano de la forma más bestia posible, comprando Pixar entera. $7.400 millones. Repito, 7.400 millones. Esa fue la cifra del acuerdo. Una auténtica barbaridad de dinero que, de la noche a la mañana, convirtió a Steve Jobs en el mayor accionista individual de Disney. Y, por supuesto, colocó a ese estudio que había empezado como algo pequeño en la cima del entretenimiento mundial. Ahora, la pregunta es, ¿valía ese dineral? La respuesta es un sí rotundo. Pensemos que la industria del cine es súper inestable. Y en ese contexto, Pixar era lo más cercano a una apuesta segura que existía. Su historial era impecable. Cada película que sacaban era un evento mundial. Éxito de crítica, éxito de público. Disney en realidad no estaba comprando solo unas cuantas películas. Estaba comprando una fábrica de crear éxitos, una máquina infalible. En el lenguaje empresarial a esto se le llama una fusión horizontal, o sea, dos empresas del mismo sector que se juntan.
Pero en realidad esto fue mucho más. Para Disney fue la jugada maestra para absorber todo el talento y esa cultura de innovación que ellos mismos habían perdido. Básicamente, compraron a su competidor más brillante para inyectarse su ADN y volver a ser relevantes. Y así es como, de repente, todas las piezas encajan. La historia de aquella Apple un poco loca de sus inicios y la del estudio de animación más rompedor del mundo. Vuelven a unirse en la figura de una sola persona. Steve Jobs no lideró una revolución. Lideró dos. Y es justo aquí donde la historia cierra el círculo de una forma perfecta. Toda esa cultura de buscar la excelencia, de arriesgar, que Jobs había construido en Pixar, se inyectó directamente en las venas de Disney. Porque no fue solo una compra de dinero y ya está, no. Los cerebros de Pixar, gente como John Lasseter o Ed Catmull, pasaron a dirigir toda la división de animación de Disney. Y de ahí salió una nueva edad de oro con bombazos como Frozen o Zootrópolis. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. La trayectoria de Steve Jobs, que empezó en un garaje de California y acabó en la cima no de una, sino de dos industrias, es la prueba del poder que tiene una visión. Una visión atrevida y diferente. Una visión que no solo cambió la tecnología, sino que también cambió, para siempre, la manera en que contamos y vemos historias.